Dios nos bendiga, estimados hermanos y amigos. Es un placer poderles saludar una vez más en una edición de su programa Amaneciendo con Jesús. Su hermano y amigo Francisco Álvarez tiene el honor de saludarles. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor y lo estaremos haciendo en el primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo 14, para gloria de Jesucristo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. En este momento, el rey Saúl había perdido una silla que ocupaba, había perdido un puesto. Este hombre había pecado, el rey Saúl había pecado, y había un espacio que ocupar, el cual le anuncia el profeta Samuel. En este caso, cuando habla de un varón conforme al corazón de Dios, se está refiriendo precisamente al rey David. Cuando pensamos en el rey David, seguramente se nos viene a la mente una de tantas ideas. Seguramente podemos pensar en un jovencito que se enfrentó a un gigante y fue capaz de hacerlo cuando aún nadie tuvo el valor de hacerlo. Posiblemente pensemos en un valeroso rey que bajo su dominio hubo una prosperidad grande en el pueblo de Israel. O quizá también, lamentablemente, se nos venga la imagen de un homicida, de un adúltero, que tomó la mujer de su prójimo, y no solo eso, sino que más tarde fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Y fue un hecho muy lamentable en la vida de este hombre. Pero podemos pensar también en un hombre que, aún siendo rey, fue capaz de reconocer su pecado y fue lo suficientemente humilde como para pedirle perdón a Dios. Esto es algo tan importante. Y aún cuando era rey de Israel. Cuando Dios considera un varón conforme a su corazón, sabía exactamente lo que le iba a ocurrir a David, porque si no estaríamos pensando de que el pensamiento de Dios es limitado y Él conoce todo, conoce el presente, conoce el pasado y conoce también el futuro de cada persona. Pero ¿qué lo hace diferente del rey anterior, de Saúl, por ejemplo? El rey Saúl fue desechado porque desobedeció, pecó ante Dios. Pero en el caso de David, vivió una situación que también falló, pecó ante Dios. Pero ¿qué lo hace diferente? ¿Qué llevó a Dios a pensar de que era un hombre conforme a su corazón? Una de las grandes razones fue su humildad, fue la capacidad de reconocer que había pecado. Estimado hermano, estimado amigo, en la vida podemos cometer errores, podemos equivocarnos. En la vida tú puedes equivocarte. Quizá algunas veces lo pagarás muy caro, como le tocó a David, pero lo importante es ser lo suficientemente humildes para reconocer. En primer lugar, para reconocer que nos hemos equivocado. Es de humildes decir: yo he fallado, yo he pecado. En segundo lugar, debemos corregir nuestros errores. Y tercer paso, muy importante, aprender de ellos. Es algo tan importante en nuestra vida. Quizá tú, joven que me estás escuchando, te darás cuenta que en tu hogar
haya una silla vacante, haya un espacio para un joven que reconozca cuando ha fallado ante sus padres y le diga: papá, lo siento, tienes razón, he fallado, me he equivocado. Algunas veces quizá tú no lo quieras hacer, pero es muy importante hacerlo. Quizá esposo, quizá esposa, tú que me estás escuchando, haga falta en tu matrimonio esa humildad de decir: he fallado, lo siento, me he equivocado, te pido por favor me disculpes. Quizá en un ministro haga falta de poder reconocer y decir: he fallado, he pecado. Quizá haga falta de decir: me equivoqué. Y así en tantas circunstancias de la vida. A veces en el trabajo se viven momentos difíciles, pero qué maravilloso cuando usted reconoce y dice: lo siento, me he equivocado. Concluyo con esto: el hombre, la mujer, quien sea, usted que me está escuchando, debe ser lo suficientemente grande para reconocer sus errores. Debe ser lo suficientemente fuerte para poder corregirlos. Pero además de eso, debe ser lo suficientemente inteligente para aprender de ellos y no cometer los mismos errores. Que Dios te bendiga ricamente.